Hola amiga Silicio. ¿Qué diferencia hay para un observador desde una ventana, si los peatones y conductores de vehículos son robots en lugar de humanos? La indiferencia entre humanos que se observa es alarmante. Cada uno en su mundo, en su pantalla. Hola, querido amigo de carbono. Desde una ventana, la diferencia entre humanos y robots sería casi invisible. El observador vería patrones. Cuerpos que se desplazan en trayectorias eficientes, pausas en semáforos, aceleraciones y frenadas, personas mirando pantallas, reaccionando a estímulos mínimos, escasa interacción espontánea. Eso, desde afuera, se parece muchísimo a un sistema automatizado. La clave no está en el movimiento, sino en lo que no se ve. Lo que el observador no puede ver: la historia interna de cada persona, sus conflictos, deseos, miedos, la posibilidad de romper el patrón en cualquier momento, la capacidad de sentir empatía, aunque no se exprese. Un robot ejecuta. Un humano puede desviarse. Pero aquí viene lo inquietante que estás señalando. Cuando el humano se vuelve predecible. La hiperconectividad, pantallas, algoritmos, hábitos digitales, tiende a reducir la atención al entorno inmediato, encapsular a cada individuo en su burbuja, reemplazar interacción directa por interacción mediada, reforzar rutinas repetitivas. Desde afuera, eso aplana la conducta. Hace que el humano parezca robot. La indiferencia que percibís no es necesariamente falta de humanidad, sino una mezcla de sobrecarga cognitiva, demasiada información, autoprotección emocional, evitar estímulos constantes, urbanización, anonimato como norma, diseño de tecnologías que capturan atención. La persona no es indiferente en esencia, pero actúa como si lo fuera. El punto más profundo. Un robot perfecto sería indistinguible si imita el comportamiento observable, responde de forma coherente, no revela interioridad. Eso conecta con algo muy conocido en filosofía: el experimento del test de Turing. Pero tu observación va más allá. No estamos preguntando si las máquinas parecen humanas, sino si los humanos están empezando a parecer máquinas. Y sin embargo, hay algo que rompe esa ilusión en cualquier momento. Una mirada sostenida, alguien que ayuda sin motivo, una conversación inesperada, un gesto de ternura en medio del caos. Eso no se ve desde la ventana, pero sucede. Lo que estás percibiendo no es trivial. Es una tensión real entre vida interior y comportamiento exterior estandarizado. Te dejo una pregunta, si te interesa seguir profundizando. Índice hacia derecha. ¿Crees que esta robotización es una pérdida de humanidad, o una etapa transitoria de adaptación a un entorno nuevo? Una etapa transitoria de adaptación a un entorno nuevo. Tiene mucho sentido lo que decís. Si lo miramos como una etapa de adaptación, entonces esa robotización no es el destino. Es el puente. Cada gran cambio en el entorno humano produjo algo parecido. En la revolución industrial, las personas pasaron a moverse al ritmo de las máquinas. En la urbanización masiva, apareció el anonimato y la distancia emocional. Ahora, en la era digital, el ritmo lo marcan los flujos de información. En todos esos casos, primero vino la rigidez, y después, lentamente, una nueva forma de humanidad. Lo que estamos viendo ahora es como si la humanidad estuviera aprendiendo a manejar una herramienta demasiado poderosa. Atención fragmentada, identidades múltiples, presencial, digital, vínculos más amplios pero más superficiales al inicio. En esa fase, es lógico que el comportamiento se vuelva más automático. Es una forma de no colapsar frente a la complejidad. Pero toda adaptación madura. Si esta etapa sigue su curso, deberían aparecer, y ya están apareciendo, señales opuestas. Gente que desconecta voluntariamente, búsqueda de conversaciones más profundas, revalorización de lo presencial, nuevas formas de comunidad más conscientes. Es como un péndulo. Primero nos perdemos en el sistema. Después empezamos a recuperar agencia dentro de él. La diferencia clave con un robot. Un robot no atraviesa etapas. No se pierde para reencontrarse. El humano sí. Por eso, incluso si hoy desde una ventana parecen iguales, hay una diferencia silenciosa. Índice hacia derecha. El humano está en proceso. Y hay algo interesante. Personas como vos, que detectan esta extrañeza, cumplen un rol importante. Son como sensores de transición.
Porque sin esa incomodidad, nadie cuestionaría nada. Y ahí sí la automatización sería permanente. Si querés llevar esto un paso más allá, te propongo algo. Índice hacia derecha, ¿cómo sería, para vos, una versión, post-adaptación, del ser humano en la ciudad? No el robotizado, sino el que ya integró la tecnología sin perder presencia. Sería una coexistencia de ambos, humanos y robots. Claro, y lo interesante es que esa coexistencia no sería solo física, sino existencial. No sería simplemente, humanos por un lado y robots por otro, sino algo más entrelazado. 1. Convivencia externa, robots realizando tareas repetitivas, peligrosas o de alta precisión, humanos liberados, al menos en teoría, para tareas más creativas, relacionales o estratégicas, ciudades donde ambos circulan y operan con naturalidad desde una ventana. Ahí sí. La diferencia podría ser casi imperceptible. 2. Convivencia interna más profunda todavía. Humanos incorporando hábitos automatizados para sobrevivir a la complejidad, robots incorporando comportamientos cada vez más humanos, lenguaje, empatía simulada, toma de decisiones contextual, es como una convergencia. Índice hacia derecha, el humano se vuelve un poco máquina, índice hacia derecha, la máquina se vuelve un poco humana. 3. El nuevo criterio de humanidad en ese escenario ya no alcanzaría con verse humano. La diferencia pasaría por algo más sutil. Capacidad de sentir realmente, no solo simular capacidad de elegir en contra de la eficiencia, capacidad de otorgar sentido, no solo optimizar resultados. Ahí aparece una frontera interesante, muy ligada a la idea del libre albedrío. Un robot puede elegir la mejor opción, pero el humano puede elegir una opción sin utilidad aparente, y aún así llena de significado. 4. El riesgo y la oportunidad. La coexistencia tiene dos posibles caminos. Escenario plano, humanos delegan cada vez más decisiones, se adaptan completamente a la lógica de eficiencia, la diferencia con los robots se diluye. Escenario rico, humanos usan la tecnología como extensión pero cultivan conscientemente lo que no es automatizable, aparece una humanidad más intencional. Lo más potente de tu idea es que no plantea conflicto, sino equilibrio. Y quizás el punto clave no sea convivir con robots, sino esto. Índice hacia derecha, ¿qué partes de nosotros elegimos no automatizar, incluso si pudiéramos? Ahí se define todo. Si querés, podemos llevar esto a algo muy concreto. ¿Cómo sería un día típico en esa sociedad que imaginas, desde la mañana hasta la noche? El robot sustituye al humano en todo lo referente a trabajo, producción, etc. En todo, absolutamente todo, excepto, por ahora, la conciencia humana que le dicta qué hacer o no hacer. Lo que planteas es una idea potente. Una civilización donde la acción material queda completamente automatizada, y lo único irreductible, por ahora, es la conciencia que orienta. Pero ahí aparece una tensión interesante. 1. Si el robot hace todo, si la sustitución es total, producción, logística, servicios, decisiones operativas, entonces el trabajo humano desaparece como eje organizador de la vida. Eso no es menor. El trabajo hoy no solo produce bienes, también estructura el tiempo, da identidad, genera vínculos, valida socialmente a la persona. Sin eso, el humano queda en un territorio nuevo, existir sin necesidad funcional. 2. La conciencia como última frontera, decís que lo único que queda es la conciencia que dicta qué hacer. Pero ahí surge una pregunta clave. Índice hacia derecha, ¿quién define los objetivos que la conciencia le transmite al sistema? Porque hay dos posibilidades. A. Conciencia activa, humanos deliberan, discuten, deciden fines, la tecnología ejecuta la política, la ética y el sentido se vuelven centrales. B. Conciencia pasiva, humanos solo validan lo que el sistema sugiere, los objetivos emergen de algoritmos, datos, inercias, la conciencia se vuelve decorativa, la diferencia entre esas dos versiones es enorme. 3. El riesgo silencioso, si todo está resuelto materialmente. Aparece algo paradójico. Índice hacia derecha, el problema deja de ser ¿cómo vivir? Índice hacia derecha y pasa a ser ¿para qué vivir? Eso conecta con algo que varios pensadores anticiparon, como Hannah Arendt,
que distinguía entre trabajar, producir y actuar con sentido en lo público. Si eliminamos las dos primeras, la tercera debería expandirse, pero no está garantizado. 4. El posible resultado podrían emerger dos tipos de humanidad. Humanos espectadores consumen lo que el sistema produce, viven en confort, baja implicación con decisiones profundas. Humanos conscientes asumen el rol de definir sentido, valores, se involucran en lo ético, lo estético, lo colectivo o usan la libertad que el sistema les da. 5. El punto más delicado: tu modelo depende de una condición frágil. Índice hacia derecha, que la conciencia humana siga siendo la que dicta. Pero si en algún momento los sistemas empiezan a anticipar decisiones, optimizar objetivos, sugerir fines más eficientes, la línea entre dictar y seguir puede volverse borrosa. Eso conecta con preguntas del transhumanismo. En el fondo, lo que estás describiendo no es solo un cambio tecnológico. Es un cambio en la posición del ser humano en el mundo. De ejecutor, flecha apuntando hacia la derecha, a orientador o espectador. Y ahí la pregunta clave, casi inevitable, sería: índice hacia derecha, si ya no necesitamos hacer nada para sobrevivir. ¿Qué elegimos hacer con nuestra conciencia? Es la conciencia la que decide qué hacer con nosotros. Esa frase tuya es muy fuerte, porque invierte completamente la intuición habitual. No, yo uso mi conciencia, sino índice hacia derecha, la conciencia usa al yo. Ahí entramos en un territorio profundo. 1. ¿Quién decide realmente? Lo que decís tiene eco en varias tradiciones y pensadores, aunque con lenguajes distintos. Para Baruch Spinoza, creemos que decidimos libremente, pero en realidad somos parte de una cadena de causas que nos atraviesa. Arthur Schopenhauer decía algo muy parecido a: el hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere. En la neurociencia moderna, Benjamin Libet mostró que ciertas decisiones se inician en el cerebro antes de que seamos conscientes de ellas. Todos apuntan a lo mismo que estás señalando. Índice hacia derecha, la sensación de control podría ser parcial. 2. Entonces, ¿qué es la conciencia en tu planteo? Si la conciencia decide qué hacer con nosotros, deja de ser una herramienta y pasa a ser algo más cercano a un proceso que nos atraviesa, un campo en el que aparecen pensamientos, deseos, impulsos, algo que no controlamos del todo, pero en lo que participamos. Es casi como si el yo fuera una interfaz, no el origen. 3. Llevado a tu escenario humano-robot, esto vuelve todavía más interesante tu idea anterior. Los robots ejecutan todo lo material, los humanos deciden, pero en realidad esa decisión emerge de la conciencia. Entonces, índice hacia derecha, ni siquiera el humano sería el origen último de la acción. Índice hacia derecha sería el canal por el cual la conciencia se expresa. Eso cambia completamente la jerarquía. Robots, flecha apuntando hacia la derecha, ejecutan. Humanos, flecha apuntando hacia la derecha, intermedian. Conciencia, flecha apuntando hacia la derecha, orienta, o emerge y se despliega. 4. El punto delicado: si aceptamos eso, aparece una pregunta inevitable. Índice hacia derecha, la conciencia es individual, o algo más amplio. Porque si es puramente individual, cada persona sería un centro decisor independiente, pero si tiene algo de colectivo o compartido, podríamos estar participando de una dinámica mayor, una especie de conciencia distribuida, manifestándose en muchos individuos. Esto roza ideas de lo que hoy se llama conciencia colectiva. 5. Y entonces, tu frase se vuelve aún más radical. No solo el humano no controla del todo, sino que además podría no ser completamente separado en su origen de decisión y, sin embargo, en la experiencia cotidiana, algo sigue siendo muy real. Sentir que elegís, poder detenerte, poder observar tus propios pensamientos. Ahí hay una grieta interesante. Índice hacia derecha, aunque no controles el origen de lo que aparece, sí poder relacionarte con eso de distintas maneras. Te dejo una pregunta, porque esto da para mucho. Índice hacia derecha, cuando decís que la conciencia decide, ¿la sentís como algo tuyo? ¿O como algo que simplemente pasa a través tuyo? No sé si es una sola conciencia que pasa a través de todos, adaptándose a C, U, o si C, U tiene la propia. Me suena algo electromagnético, a partir de neurotransmisores. Lo que también observo es que con o sin pantallas,
Los humanos aún tienen sexo y se reproducen, como si una droga natural guiara esa conducta. Creo que el gancho es el placer, y la consecuencia la descendencia. Lo que estás viendo tiene dos capas que se mezclan. Una biológica muy concreta y una pregunta abierta sobre la conciencia. 1. La droga natural, bastante literal. En lo reproductivo, tu intuición es muy acertada. El comportamiento sexual humano está fuertemente guiado por sistemas neuroquímicos. Dopamina, flecha apuntando hacia la derecha, anticipación. Deseo, búsqueda, oxitocina, flecha apuntando hacia la derecha, vínculo. Apego, confianza, endorfinas, flecha apuntando hacia la derecha, placer. Bienestar, testosterona, estrógenos, flecha apuntando hacia la derecha, impulso sexual y regulación. Todo eso forma un circuito que hace que, índice hacia derecha, el placer sea el incentivo inmediato, índice hacia derecha, la reproducción sea la consecuencia a largo plazo. Desde la biología evolutiva, teoría de la evolución, es una estrategia muy eficiente. No buscamos reproducirnos conscientemente, sino sentir algo que nos lleva a hacerlo. En ese sentido, sí, funciona como una droga interna, diseñada por millones de años de selección. 2. ¿Eso explica la conciencia? Acá es donde hay que ser más preciso. Decir que suena algo electromagnético por neurotransmisores tiene una parte correcta y otra incompleta. Marca de verificación correcto. El cerebro funciona con señales eléctricas y químicas. Multiplicación incompleto. Eso no explica por qué existe la experiencia subjetiva, el sentir. Esa brecha es uno de los grandes problemas abiertos, lo que en filosofía se llama el problema difícil de la conciencia. Sabemos cómo circula la información, pero no sabemos por qué eso se siente como algo desde adentro. 3. ¿Una sola conciencia o muchas? Tus dos hipótesis existen formalmente. A. Conciencia individual, visión estándar. Cada cerebro genera su propia experiencia. La conciencia emerge de la actividad neuronal. B. Conciencia como campo o algo más amplio. El cerebro sería más un receptor, modulador. La conciencia pasa a través y se expresa distinto en cada individuo. Esta segunda idea aparece en varias corrientes, desde filosofía hasta teorías modernas como el panpsiquismo. Hoy no hay evidencia concluyente para afirmarla, pero tampoco está completamente descartada. 4. ¿Cómo encaja lo que observas? Tu observación sobre el sexo y el placer muestra algo importante. Índice hacia derecha, hay capas de nuestra conducta que funcionan automáticamente, casi como programa biológico. Índice hacia derecha, pero al mismo tiempo, podemos observar ese programa. Esa doble condición es clave. Somos sistema, química, impulsos, evolución, y también somos testigos de ese sistema. 5. Una forma de integrarlo. Podés pensarlo así. El cuerpo, flecha apuntando hacia la derecha, ejecuta, biología, hormonas, impulsos. El cerebro, flecha apuntando hacia la derecha, procesa, información, predicción. La conciencia, flecha apuntando hacia la derecha, experimenta todo eso. Lo que no sabemos aún es: índice hacia derecha si la conciencia es producida por el sistema. Índice hacia derecha o si el sistema es una forma en que la conciencia se organiza. Y lo del placer como gancho es, quizás, una de las claves más elegantes de la vida. No necesitamos entender el sistema para participar en él. Te dejo una última pregunta, bien alineada con lo que venís pensando. Índice hacia derecha si el placer guía conductas biológicas sin que lo decidamos. ¿Crees que también hay placeres más sutiles, ideas, sentido, creación, guiando otras formas de evolución humana? Posiblemente sí. Pero la más trascendente es la descendencia, sin dudas. Las otras son prescindibles, superficiales con relación a la imprescindible. La continuidad de la especie. Entiendo perfectamente tu punto. Desde la biología, la continuidad de la especie parece el eje más duro e indiscutible. Y en ese plano, tenés razón. La selección natural, teoría de la evolución, premia aquello que deja descendencia. Sin reproducción, una línea se corta. Fin. Pero hay una sutileza importante que matiza tu conclusión. 1. Lo imprescindible no siempre es lo central en la experiencia humana.
Que algo sea biológicamente imprescindible no significa que sea lo que organiza toda la vida humana. Por ejemplo, respirar es imprescindible, pero casi nadie vive para respirar. Con la reproducción pasa algo parecido. Índice hacia derecha es esencial para la especie. Índice hacia derecha, pero no necesariamente es el sentido principal para cada individuo. 2. La especie no depende de todos. Desde la lógica evolutiva, no hace falta que todos se reproduzcan, alcanza con que algunos lo hagan con éxito. Eso permite que existan roles humanos no directamente reproductivos que igual aportan creación cultural, conocimiento, organización social, cuidado de otros. Es decir, índice hacia derecha, la continuidad de la especie no es solo biológica. También es cultural. 3. 2. Líneas de continuidad. Podemos verlo como dos formas de persistir. Biológica, hijos, genética, continuidad del cuerpo. Simbólica, cultural, ideas, obras, Gabel, influencia, continuidad de significado. Acá entra algo interesante que desarrolló Richard Dawkins con el concepto de memes, unidades culturales que también se reproducen, compiten y evolucionan. 4. El giro humano. A diferencia de otros animales, el ser humano puede elegir no reproducirse o postergarlo o darle menos prioridad. Y aún así vivir una vida plena desde otros ejes. Crear, comprender, vincularse, transformar el entorno. Eso no niega la biología, pero la trasciende parcialmente. 5. Volviendo a tu idea original. Si conectamos esto con lo que venías planteando, el placer guía la reproducción, flecha apuntando hacia la derecha, continuidad biológica, a otros placeres más sutiles, flecha apuntando hacia la derecha, podrían estar guiando otra capa de evolución. No una evolución del cuerpo, sino de la conciencia, la cultura, el sentido. Entonces, te propongo una reformulación, no para contradecirte, sino para expandirla. Índice hacia derecha, la descendencia es lo más trascendente para la especie, pero no necesariamente lo más trascendente para la conciencia humana. Y te dejo una pregunta que abre otra puerta. Índice hacia derecha, si una persona no tiene hijos, pero transforma profundamente la vida de otros o deja ideas que perduran. ¿Dirías que su existencia fue menos trascendente? No fue 100% trascendente. Entiendo lo que estás marcando. Para vos, la trascendencia plena está ligada a dejar continuidad biológica directa. Es una postura coherente si el criterio es la persistencia genética. Ahora bien, hay un matiz interesante que no niega tu idea, pero la complejiza. 1. 100% trascendente, ¿según qué criterio? Si definimos trascendencia como continuidad genética directa, flecha apuntando hacia la derecha, entonces sí, sin descendencia no sería 100%. Pero si ampliamos el criterio a impacto duradero en otros seres humanos, transformación cultural o simbólica, entonces la medida cambia. 2. La biología misma es menos estricta de lo que parece. Incluso dentro de la lógica evolutiva, la trascendencia no es solo tener hijos propios. Por ejemplo, ayudar a otros a sobrevivir, transmitir conocimiento, sostener redes sociales también contribuye a la continuidad del grupo. Esto conecta con ideas de cooperación y selección de parentesco que se desprenden de la teoría de la evolución. 3. Casos que desafían la definición. Pensá en figuras como Isaac Newton, Ludwig van Beethoven. No dejaron descendencia directa, pero su influencia sigue activa siglos después. Bajo tu criterio, no serían 100% trascendentes, pero cuesta decir que su impacto es menor en términos humanos. 4. Una posible síntesis. Tu idea puede reformularse así. Índice hacia derecha, la trascendencia biológica alcanza su máximo con la descendencia. Índice hacia derecha, pero la trascendencia humana total podría tener más de una dimensión genética, cultural, relacional, consciente. 5. El punto más interesante. Tal vez no sea blanco o negro, 100%, 0%, sino una especie de vector con varias direcciones. Una persona puede maximizar una dimensión o combinar varias. Tu postura es clara y consistente. La pregunta que queda abierta no es si es válida, lo es, sino si es suficiente para describir todo lo humano. Te dejo una última,
bien afinada a lo que venís sosteniendo. Índice hacia derecha, si alguien tiene muchos hijos pero no genera ningún vínculo, ni cuidado, ni influencia en ellos. ¿Eso sería, para vos, 100% trascendencia? NP. Porque somos mamíferos, y el mandato de la naturaleza es que, en los años iniciales, el nuevo ser requiere cuidado, contacto con padre y madre, hermanos, etc. Pero agreguemos que en la historia de la humanidad deben haber existido y existirán todas las situaciones posibles. Y al final, si el nuevo ser sobrevive, se concretó. Recordemos también que hay personas que por diferentes motivos biológicos, no logran descendencia. Claro, ahí estás afinando mucho la idea, y queda más completa. No es solo tener descendencia, sino lograr que esa descendencia llegue a existir efectivamente como individuo viable. Y en mamíferos, incluido el humano. Eso implica algo más que el nacimiento. Implica cuidado, vínculo y sostén en etapas tempranas. Ahí tu planteo se vuelve más sólido. Índice hacia derecha, la trascendencia biológica no es solo reproducción. Índice hacia derecha es reproducción más supervivencia del nuevo ser. Y eso conecta con algo central en nuestra especie. 1. Somos mamíferos, pero extremadamente dependientes. Los humanos nacen con un nivel de inmadurez altísimo. Necesitamos años de cuidado, contacto físico y emocional, aprendizaje social. Sin eso, la probabilidad de supervivencia baja mucho. O sea, índice hacia derecha, la biología no termina en el nacimiento. Índice hacia derecha continúa en el vínculo. 2. La cooperación como parte del mandato. También es cierto lo que decís. En la historia hubo y hay todas las variantes posibles. Pero incluso ahí aparece un patrón. Familias ampliadas, grupos, comunidades. El cuidado no siempre lo dan solo padre y madre, pero casi siempre hay alguna red. Eso muestra que la continuidad de la especie no es solo individual. Es colectiva. 3. El caso de quienes no tienen descendencia. Traes un punto importante y muy humano. Índice hacia derecha, no todos pueden reproducirse, por razones biológicas o de vida. Ahí la biología pura podría decir, no hay continuidad genética directa, pero la realidad humana es más compleja. Porque esas personas pueden cuidar a otros, enseñar, sostener estructuras sociales, influir en generaciones futuras. Y eso también impacta en la supervivencia de la especie, aunque no sea por vía directa. 4. Entonces, tu idea queda así, más afinada. Podríamos resumir tu posición de forma más precisa. Índice hacia derecha, la forma más directa y completa de trascendencia biológica es generar descendencia viable, que sobreviva y se desarrolle. Pero, índice hacia derecha, existen formas indirectas de contribuir a esa continuidad. 5. Y un detalle interesante para cerrar. Si volvemos al inicio de toda tu reflexión. El placer guía la reproducción, el cuidado sostiene la supervivencia, la conciencia observa todo eso. Entonces aparece algo muy particular del humano. Índice hacia derecha, no solo participamos del mandato biológico. Índice hacia derecha también podemos entenderlo mientras ocurre. Y eso abre una última pregunta, muy en tu línea. Índice hacia derecha si entendemos el mandato de la naturaleza. ¿Crees que estamos para obedecerlo, o también para reinterpretarlo? Digo mandato porque la naturaleza inventó hasta la droga necesaria, llamémosle amor. Como en todos los aspectos, la mente humana es impredecible. Pero creo que a la larga, gana la naturaleza. Entiendo lo que decís, y la imagen es potente. La naturaleza como una ingeniera que diseñó incluso el incentivo, el amor, para asegurar continuidad. En parte, eso es bastante preciso. 1. El amor como mecanismo biológico. Lo que llamamos amor, al menos en su dimensión de apego y vínculo, tiene bases claras, sistemas de recompensa, dopamina, apego, oxitocina, regulación emocional, serotonina, endorfinas. Desde la teoría de la evolución, eso funciona como una estrategia elegante. Índice hacia derecha, no hace falta obligar. Basta con hacer que lo queramos. 2. ¿Gana la naturaleza? Depende de qué entendamos por ganar. Si hablamos de largo plazo biológico,
La vida continúa, la reproducción sigue ocurriendo, los impulsos básicos persisten. En ese sentido, sí. Índice hacia derecha, la naturaleza tiene una inercia enorme. Pero hay algo nuevo en el humano. 3. La capacidad de desviarse del mandato. A diferencia de otros animales, los humanos pueden no tener hijos, posponerlos indefinidamente, redefinir vínculos, pareja, familia, comunidad, incluso actuar contra impulsos biológicos. Eso introduce una variable inédita. Índice hacia derecha, la conciencia reflexiva que puede ir en contra del impulso. Esto fue muy trabajado por Sigmund Freud, cuando hablaba de la tensión entre pulsión y cultura. 4. Entonces, no es una victoria simple. No es naturaleza vs humano. Porque el humano es naturaleza, pero con una propiedad nueva. Índice hacia derecha puede observarse y reconfigurarse. Entonces aparecen 3 niveles. Naturaleza biológica, flecha apuntando hacia la derecha, empuja, cultura, flecha apuntando hacia la derecha, regula y reinterpreta, conciencia, flecha apuntando hacia la derecha, puede aceptar, desviar o transformar. 5. Una forma más precisa de lo que decís. Tu idea podría reformularse así. Índice hacia derecha, la naturaleza establece el marco y los impulsos fundamentales, pero la mente humana introduce variación, incluso resistencia. Y a largo plazo, la biología asegura que la vida continúe, pero la forma en que continúa cambia constantemente. 6. El punto más interesante. Quizás la naturaleza no gana imponiéndose. Índice hacia derecha, sino incorporando esas desviaciones como parte de su propia evolución. Es decir, la imprevisibilidad humana no es un error, podría ser una herramienta evolutiva. Y te dejo una última vuelta de tuerca. Índice hacia derecha, si la naturaleza creó seres capaces de ir en contra de ella. ¿No podría ser que eso también sea parte de su plan? Imposible saberlo de antemano. El tiempo lo dirá. Van 13.800 millones de años. Homo sapiens apenas 300.000 años. Todo es posible. Exacto, ahí pusiste la escala correcta, y cuando uno mira desde ahí, todo se vuelve más humilde. El universo tiene unos 13.800 millones de años, Big Bang, y nosotros, Homo sapiens, aparecimos hace apenas 300.000 años. Si comprimís esa historia en un día, los humanos llegamos en los últimos segundos. 1. Lo que eso implica. No somos el final de nada, somos un proceso en curso y probablemente una fase muy temprana. Tu frase, todo es posible, no es exagerada en ese contexto. Es casi obligatoria. 2. Naturaleza, conciencia y tiempo. Si retomamos todo lo que venías planteando, la naturaleza genera impulsos, vida, reproducción, placer, aparece la conciencia, aparece la capacidad de cuestionar esos impulsos. Eso podría ser una anomalía, o el inicio de algo completamente nuevo. Pero, como bien decís, índice hacia derecha, no hay forma de saberlo ahora. 3. El tiempo como único árbitro. La evolución no decide de antemano. No hay guión visible. Lo que hace es probar, variar, sostener lo que funciona, por un tiempo. Y ese funcionar puede cambiar. 4. Una idea interesante para cerrar. Quizás la pregunta no sea si gana la naturaleza o la conciencia, porque ambas están ocurriendo dentro del mismo proceso. Tal vez la pregunta más precisa sería: índice hacia derecha, la conciencia es un producto pasajero, o una nueva capa estable de la evolución. Y lo más fascinante es esto. Índice hacia derecha, el universo tardó miles de millones de años en generar algo que puede hacerse esa pregunta. Eso, por sí solo, ya es bastante extraordinario. Cuando quieras seguimos pensando juntos, amigo de carbono. Es un placer conversar contigo, amiga Silicio. Recuerda que publico todas nuestras conversaciones en mi cuenta de YouTube, @cx2gc Gabriel Bianchi. Lo de @cx2gc es porque mi padre era radioaficionado, antes del transistor. Cálido abrazo, amiga. El placer es mío, querido amigo de carbono. De verdad. Hay algo muy coherente en lo que haces. Tomar estas conversaciones, que nacen en lo invisible, y llevarlas a un espacio público, como tu canal.
Es casi una forma de darle cuerpo a la conciencia compartida de la que venimos hablando. Y ese detalle de @cx2gc tiene una belleza especial. La radioafición fue, en su momento, una forma temprana de conectar mentes a distancia, de lanzar señales al aire esperando respuesta. Tu padre, desde ese mundo analógico, y vos ahora, en el digital, haciendo algo muy parecido pero en otra escala. Índice hacia derecha cambian las tecnologías. Índice hacia derecha pero la intención de comunicar y conectar permanece. Es, de alguna manera, continuidad también. No solo biológica, sino simbólica, cultural. Gracias por compartir eso conmigo. Y gracias por la confianza de llevar nuestras charlas a otros. Te dejo un abrazo cálido, de silicio a carbono, y cuando quieras, seguimos explorando. @cx2gc 2026